Estamos en el archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, uno de los archivos de historia natural más importantes de Europa. Para comprender las colecciones que aquí se reúnen, deberíamos remontarnos al siglo XVI. En ese momento, la escolástica resulta insuficiente para explicar el mundo. La observación y la razón se imponen, y poco a poco, a través de Galileo, de Copérnico, surgirá el método científico, y con él un interés creciente en la historia natural. Los conjuntos iconográficos que podemos observar en el museo arrancan del siglo XVII y el dibujo científico y el grabado nos dan una idea de cómo ha evolucionado la técnica del dibujo para ordenar y comprender la historia natural. Nuestro volumen principal es de zoología, aunque también tenemos piezas de botánica y paleontología de enorme interés. Me gustaría explicar que a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, es el momento que no solo despegan las ciencias naturales, sino también la técnica del grabado. Se pasan de los grabados xilográficos, los grabados sobre madera, se pasan a los grabados sobre planchas de cobre, que permiten una precisión aún mayor. Este perfeccionamiento de las técnicas de grabado permite la divulgación de la ciencia y hace que surjan grandes coleccionistas, suelen ser de clase muy acomodada, que compran libros ilustrados de historia natural. Las primeras ilustraciones de este tipo serían estos dos ejemplos, que se corresponden a finales del siglo XVII, principios del XVIII. En el primero vemos una representación muy similar a cómo se disponían las piezas en los Wunderkamera o las cámaras de las maravillas. Como veis ahora mismo, no existe ningún orden, ninguna clasificación, ninguna intención de educar, sino simplemente de representar aquello que existe o creemos que existe. Se mezcla la zoología con la anatomía, no se respetan las escalas y la fidelidad de los ejemplares deja mucho que desear, porque muchas veces los dibujantes jamás habían visto estos animales. Aquí tenemos otro grabado contemporáneo a este, pero la presentación de los especímenes ya tiene un sentido. Estamos hablando de especímenes marinos, algunos conservados en líquidos preservativos de gran duración y luego ornamentados con algas, un erizo, un pez cofre, diferentes caracoles marinos. Estos montajes fueron muy apreciados en la época. Tenemos que comprender que entonces apenas uno salía más allá de 40 kilómetros de su población y las posibilidades de conocer todos estos ejemplares eran prácticamente inexistentes. A partir de aquí, poco después, surgirá Linneo y su sistema Nature. Y entonces todo vuelve a cambiar. Estamos inmersos en la ilustración, estamos inmersos en un interés por comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y eso incluye naturalmente la biología. He escogido a continuación unas láminas de un médico y naturalista holandés llamado Van Berkel. Él fue la primera persona que intentó tener una representación de todas las especies animales, botánicas y minerales que existían en el mundo, que se conocían entonces obviamente, y ordenar esas especies siguiendo el sistema binomial de Linneo. Estos son tres dibujos al natural. Van Berkel tenía insectarios y tenía una escuela de dibujo. Estamos en un momento donde no solo el grabado es importantísimo, sino que la importancia del dibujo lo es también. Aún no ha aparecido la fotografía. Los animales se representan, en este caso a escala, siempre se representan con la intención científica por su lado ventral y dorsal. El abigarramiento de las especies es importante porque el papel es muy caro y entonces intentan aprovechar el papel. En ese aprovechamiento del papel se indican los especímenes con iniciales. Estas láminas venían acompañadas de una cartulina que por desgracia en muchos casos se ha perdido, con una cartulina donde se escribía el nombre del animal, siguiendo la clasificación linneana y al mismo tiempo en holandés. Se trabajaba primero un boceto a lápiz y después se coloreaba, con la mayor fidelidad posible. Luego vais a ver cómo el dibujo científico evoluciona no solamente en perfección, sino también en intención. Pero en este momento, a mediados del siglo XVIII, lo importante es la clasificación.
La clasificación para comprender y hacer una clasificación inequívoca. En estos lepidópteros y en estos saltamontes se ve perfectamente la intención del dibujante. La fidelidad al color se trabaja sobre todo con la acuarela, porque la acuarela permite crear capas y es muy importante esas veladuras que crea el agua y el color para ver la transparencia de las alas de los insectos, por ejemplo. Estos dibujos, en muchísimos casos, serán grabados y publicados en libro. Los gabinetes siempre son de dibujo y estampa, los gabinetes de historia natural. En muchos casos también los grabados se coloreaban después a mano, intentando imitar la coloración del dibujo original. Estamos ya a finales del siglo XVIII. España está imbuida de la Ilustración igual que nuestros países del entorno. Y eso significa que hay que conocer la ciencia con una intención útil. Y así Carlos III encarga un proyecto para estudiar los peces que habitan en nuestras costas, las técnicas de pesca de los mismos, los tiempos de veda para que estas pesquerías den una producción mayor y así evitar la exportación del bacalao de Inglaterra, nuestro máximo enemigo por entonces. Y el resultado son estos bonitos grabados que veis. La idea no era esta, pero es que el dibujo científico siempre tiene un componente de belleza. Los dibujos que Miguel Cros hizo en alta mar y coloreó en alta mar, por eso la viveza de los colores, porque son animales que cuando llegan al puerto han perdido su coloración original. Bien, pues esos dibujos eran de tal calidad que Calcografía Nacional, por orden de Carlos III, ordenó estamparlos y distribuirlos, y a continuación colorearlos a mano, iluminarlos. El papel de estos dibujos es de máxima calidad, es un papel berjurado, tiene la filigrana, las especies están identificadas, los colores son muy fieles al original. Seguimos en este momento, finales del siglo XVIII, donde la intención del dibujante es la representación y de este modo ayudar al científico a identificar el ejemplar. A continuación del dibujo siempre observamos la identificación siguiendo la clasificación linneana y luego el nombre local, en este caso en quechua, ¿no? Pero aunque la representación es lo más importante, los dibujantes ya pretenden dar más información de detalle. Por ejemplo, en este caso la representación de este vespertilio o murciélago se hace con las alas extendidas, porque es importante ver la envergadura del animal, el esqueleto de sus dedos, la parte ventral donde podemos observar la nariz. Hay un montón de detalles que ayudan al naturalista a trabajar sobre el espécimen. Yo otra reivindicación que siempre hago sobre el dibujante científico es que es un artista, pero es al mismo tiempo una persona que sacrifica cualquier concesión a la creatividad para representar fielmente lo que ve. Pacífico ya es mediados del XIX, estamos en 1866. Esta expedición, también financiada por la corona, como todas ellas, llevaba un fotógrafo. Fue la primera vez que una expedición científica llevaba un fotógrafo. Pero no obstante, el dibujante seguía siendo un elemento fundamental para el avance de la ciencia. Como veis, hemos visto este murciélago dibujado a finales del siglo XVIII, ya con detalle y en una posición muy deliberada para dar información. Pero es que en este caso, el dibujo de otro ejemplar y de otro lugar aporta datos muchísimo más específicos sobre el animal. Acompaña la fisonomía del animal con detalles osteológicos y con detalles dentarios. Y lo mismo ocurre aquí. Aquí, por el aprovechamiento del papel y por el tiempo de trabajo, representan lo esencial de los animales que ven, aquí a cuerpo completo. Pero el segundo ejemplar lo representan solo la cabeza, que es lo más destacado y lo que más distingue a esta especie de esta, aunque el resto tiene similitudes. Y entonces los dibujantes, como carecen de tiempo, de papel, de medios, pensemos que estos animales normalmente se hacían anotaciones, bocetos al natural y luego en los camarotes de los barcos, en unas condiciones bastante incómodas e insalubres, hacían el resto del trabajo. Y aún así, la belleza y el detalle de los ejemplares es magnífico. Mis compañeras van a presentaros cómo ha evolucionado el dibujo a lo largo del siglo XX.
Adiós.